Listo, entonces vamos a hacer ese repaso. Este repaso es para trabajar con lo que es naturales también, ¿no? Acuérdense que estamos trabajando también con naturales. Y ustedes deben hacer una presentación en Prezi. Al parecer hay algunas personas que se olvidaron cómo trabajar. Les comparto la pantalla y vamos a iniciar desde que ingresamos a nuestro usuario en Prezi. Alejandra Paredes, ten la bondad de mantener la cámara encendida. Daniel Cedeño también, por favor. De acuerdo, entonces fíjense, ingresamos a la cuenta. En este caso, esta es mi cuenta personal de Prezi. Ustedes cada uno debe tener su cuenta. Recuerden que el año anterior ya la habíamos creado. Y si es que no tienen cuenta de Prezi, sencillo, van a crear, ingresan a la página principal de Prezi y crean una cuenta. Que para crear una cuenta que necesitan solamente una cuenta de correo vigente. En Prezi actualmente se pueden realizar 3 actividades, a diferencia del año anterior que solo podríamos hacer presentaciones. Ahora Prezi nos plantea la opción de trabajar en videos, diseños y presentaciones. Como lo que nos interesa en esta ocasión es presentaciones, vamos a darle clic en presentaciones, Prezi Present, y vamos a trabajar. Supongamos que, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahorita en la materia de naturales, chicos? ¿Alguien? Sobre los volcanes y rocas. ¿Volcanes? Dicen la creación de los volcanes. ¿Origen de los volcanes, eso? De acuerdo, entonces vamos. Por cierto, para trabajar en una presentación con Prezi, acuérdense que tenemos la posibilidad de trabajar con una plantilla existente, usando una plantilla existente, o empezar de cero o convertir PowerPoint a Prezi. En nuestro caso vamos a empezar con una plantilla, ¿de acuerdo? Entonces fíjense aquí, ustedes van a escoger una de estas plantillas que crean que esté acorde a lo que van a trabajar. Como lo que me dicen que el tema que están trabajando es de los volcanes, me parece que esta sería una buena plantilla. Entonces, usamos esta plantilla, le vamos a poner un nombre, vamos a poner volcanes. Ya, listo. Y escogemos cualquier persona en la web para que pueda trabajar. Cuando se abre la plantilla, recuerden, cada plantilla tiene una forma diferente de trabajar. No todas tienen el mismo concepto y la forma. Entonces tenemos una vista general, que es lo que estamos observando en este momento. Topic serían tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Por ejemplo, generalidades, volcanes del Ecuador, la capa, no sé, me invento, capa número 1 de la Tierra, el proceso eruptivo, cómo aparecieron, no sé. Entonces, ustedes aquí van a poner los temas principales, ¿cierto? Recuerden que cada uno de estos objetos ya vienen prediseñados y listos. Lo que nosotros deberíamos hacer en este caso sería, por ejemplo, cambiar los nombres de los temas. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, el tipo de letra y el tamaño de letra parece que no son las adecuadas. Entonces simplemente subrayamos o seleccionamos y acuérdense que aquí arriba nosotros tenemos, dependiendo del objeto, los elementos con los que podemos trabajar. ¿Ya? Y también podemos cambiar el tipo de fuente, ¿no? De pronto no nos gustó esa y con otro tipo de fuente podríamos trabajar mejor. Los colores, cada uno de los objetos tiene varios elementos que podemos cambiar. Por ejemplo, queremos colocar este objeto, pero no en ese color. Supongamos que es en este, a pesar de que está muy... ok, pongámosle así. Ya, pero con un color un poco... Como está transparente, ahí, ¿ya? Podría ser. O ustedes van viendo en todo caso cuál es el color que crean con el que deban trabajar. ¿Ya? Lo mismo con los otros elementos. Si solo tenemos 3 elementos con los que voy a trabajar, por cierto, acuérdense que deben ir trabajando en orden. Primer elemento, porque vamos desde los elementos 2 al 7,
En generalidades se trabaja del 2 al 7 y acá también se observa. Es decir, diapositiva 1, diapositiva 2 hasta la 7. Luego vamos al tópico número 2 o tema número 2, que sería la 8, etcétera. La 3. Y si es que yo no necesito más elementos, selecciono y borro. Y a la vez que selecciono y borro este elemento principal, fijarse lo que pasa acá con este, también se borró, ¿sí? Entonces, todos los elementos que están conectados con este primer elemento también se van borrando, se van eliminando. Cuando nosotros le damos clic, no sé si se fijen, hay una línea amarilla por ahí, es la línea más o menos del recorrido que vamos a hacer o de cómo se va a presentar la información, ¿ya? Bueno, yo lo voy a poner de esta manera un poco lineal. Ya, entonces aquí vamos a poner tema 2. Muy bien, vamos acá a trabajar con el siguiente que sería el tema 3. Tema 3, ahí está. ¿Ya? Si queremos cambiar algo más de esto, es simple. Me imagino que dentro de estas generalidades, esta es la pantalla principal, al dar doble clic o al dar clic, vamos a ingresar entonces acá. Fíjese, aquí. Espérenme un momentito. Ok, listo. Entonces aquí estamos. Aquí, si es que yo necesito agregar el texto, tengo estos elementos propios o puedo cambiar, ¿ya? Y fíjense que adicional este momento que yo he abierto la presentación, tengo 2 subtemas. Yo no necesito estos subtemas, no los necesito, fíjense. Y entonces, simplemente, en la parte inferior va a estar la pantalla principal, en la parte superior la pantalla con el subtema número 1. Yo le cambié el título en la ventana principal. Le voy a cambiar ahora el título acá para que diga también generalidades, porque si no, allá dice una cosa y acá dice otra cosa. Generalidades. Finalmente, todos los elementos se pueden agregar. Dependiendo de la versión, bueno, la mayor parte de nosotros estamos trabajando con la versión gratuita. Al dar clic en insertar, nosotros podríamos insertar, por ejemplo, una imagen. Y cuando nosotros escogemos insertar una imagen, fíjense, aparecen imágenes como estas de aquí, que podemos escoger o podemos subir una imagen. Listen está muteada. No se me escuchaba, ahí estoy, ya. A ver, entonces supongamos que vamos a escoger uno de estos de aquí, ya. Supongamos que es este. Y entonces nuestra imagen va a aparecer acá. Dependiendo de los elementos que ustedes requieran. Recuerden que esas imágenes ya tienen que estar descargadas a su computador. Deben tenerlas ya ustedes en un archivo en su computador. No van a estar ese rato buscando. Ya deben tener todo el material. Y aquí van a escribir todo lo que sea necesario. ¿Ya? Regresemos a la ventana principal. Aquí estamos en la ventana principal. Recordarles nada más una cosa. Cuando ustedes hayan concluido con el trabajo, tienen que siempre fijarse en hacer una presentación preliminar que está en la parte superior acá, presentar. Y entonces tenemos algo así como una presentación preliminar. Podemos dar clic aquí, ingresar y demás, pero me va a decir, profe, y para regresar tenemos la barra en la parte inferior o el scroll del mouse. Acuérdense que el scroll del mouse es el botoncito o la ruedita, y si le giramos hacia adelante vamos avanzando y si le giramos para atrás regresamos.
¿sí? Que es lo que estoy haciendo en este momento. Si le vuelvo a girar, o le pongo escape, ya salgo de la presentación. No se olvide que tiene que guardar la presentación en la parte superior. Fíjese aquí en las liñitas. Escogemos guardar y mientras está grabando, acuérdese que siempre va a aparecer esta girando, ¿no? Como unas flechitas girando porque está actualizando y vinculando los elementos. Y cuando usted necesite, si es que es el caso, necesite enviarle la dirección de la presentación para que la profesora lo vea en su casa y no en ese momento dentro de la clase, simplemente recuerde que al dar clic aquí, usted debe copiar esto y usted ya puede ingresar esta dirección de aquí, y usted ya puede enviarle eso a su profesora y su profesora le puede revisar sin necesidad de que usted esté presente ni abrir ninguna clase de sesión. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Ya se acordaron? Bueno, vamos con los siguientes. Disculpe, Dígame. la señorita Carla Aro dijo que si le podía dejar entrar, que tenía problemas en el internet. Por favor. Ya le veo. Vamos acá. Vamos con esto. Presten atención. Fíjense ustedes que aquí nos dan un ejercicio. ¿Qué nos están entregando como datos? Una tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias completita, ya hecha y lista. ¿Qué nos piden? Calcular media, mediana y moda. Bueno, vamos a hacerlo entonces rápidamente. Media. Para la media o media aritmética, la fórmula de la media aritmética es esta que ustedes están observando en este momento. Fíjense. La media aritmética es igual a la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia. ¿Tenemos calculada la marca de clase aquí? No tenemos. Por lo tanto, recuerde, usted tiene que ese momento calcular la marca de clase. Marca de clase o X, pongámosle solamente X. X, de acuerdo. Listo, entonces este elemento X o marca de clase se obtiene de una forma muy simple. La marca de clase es igual al promedio de los límites del intervalo. Entonces, aquí, primer intervalo, ¿qué debo hacer? 0.9 más 3.86 dividido para 2, y ese valor va a ser la marca de clase. Pero como yo estoy trabajando aquí, utilizo la función promedio, abro paréntesis, selecciono los elementos, cierro el paréntesis y está calculada la marca de clase. Copio y ya están las marcas de clases de todos los intervalos, ¿de acuerdo? Siguiente elemento, me dice marca de clase por frecuencia absoluta simple. Miren, aquí tengo la marca de clase, acá está la frecuencia. Tengo que hacer la multiplicación en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, voy a necesitar otra celda en donde voy a realizar esta operación. Esto sería igual a este valor multiplicado por este de aquí. Lo propio, voy a copiar. Tengo entonces ya, a ver. 14 por 1, aquí está mal. A ver, vamos a ver. Esto es igual a marca de clase por la frecuencia. Ahí sí están los valores, ¿de acuerdo? Finalmente, me dice la sumatoria de todos estos elementos, por lo tanto voy a obtener la autosuma. Ahí está la autosuma. Este valor es importante, por lo tanto le voy a señalar. Para calcular la media aritmética tengo ya la expresión que va en el numerador, que sería la sumatoria de estos productos. La sumatoria es 281.8, pero lo que me falta es el valor de n. ¿De dónde puedo obtener este valor de n, Mateo Encalada? El valor de n, ¿de dónde puedo obtener? No puedo ir al cuarto de estudiar algo. Señor Hidalgo. No puedo ir al cuarto de estudiar algo. A ver, Dylan Coral, sí. La n se saca sumando la frecuencia absoluta simple. De acuerdo, sumando estos valores de aquí, que son las frecuencias absolutas simples.
Sumo y es 50. Por lo tanto, lo único que me queda es utilizar la fórmula y reemplazar los valores. Reemplazar los valores. Entonces, aquí, ¿qué valores tendría yo? Tendría 281.8 dividido para n y sabemos ya que n es 50. Listo. Ustedes hacen el cálculo matemático y se acabó. Está listo eso. Luego nos dice, calcule la mediana. Ok, vamos con la mediana. Mediana. Para la mediana, es importante que ustedes se fijen que dentro de la expresión de la mediana del cálculo, tenemos esta expresión de aquí, n dividido para 2. Y ese factor es uno de los elementos importantes que debemos utilizar. Entonces voy a ponerle acá n dividido para 2, que sería en este caso, n era ¿cuánto? 50 dividido para 2. Ese valor es de 25. Y a este 25 yo le voy a colocar con un color diferente para saber que voy a utilizarle a este elemento. Listo, 25. ¿Qué debo hacer ahora? Simplemente utilizar lo siguiente. Este valor 25 tengo que buscar en cuál de las frecuencias acumuladas se encuentra. Acuérdense, acumulada. Entonces digo, ¿25 se encuentra entre 0 y 18? No. Entre 18 y 34 se encontrará el 25, ¿sí o no? Me parece que sí. Sí, el 34. Correcto. Se encuentra aquí, por lo tanto, este intervalo de aquí es el intervalo en donde se encuentra la mediana. Subrayo y selecciono este elemento. Bueno, en mi caso le voy a escoger un color así como que para que llame mismo la atención. Sí, este. Ok. Como ya tengo seleccionado el intervalo y ya sé cuáles son los datos con los que voy a usar, simplemente tomo nuevamente la fórmula y reemplazo los valores en esta fórmula y eso es todo, chicos. Eso es todo. Entonces, mediana es igual al límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior de este intervalo, chicos? Revisen. 3,86. Correcto, 3.86. Más A, que es la amplitud. Acuérdense que si no tenemos la amplitud descrita, en este caso no está ahí, pero la podemos calcular. Para la amplitud, límite superior menos límite inferior. En este caso, 6.82 menos 3,04. 3.04. Muy bien. Yo confío que esto está bien calculado. Muy bien, porque es una simple resta. Este valor de n dividido para 2 ¿era cuánto, chicos? 25. 25, correcto. Menos. Y aquí, acuérdense que necesito el valor de la frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Cuál es mi intervalo? Este de aquí. 18. Valor 18. En la parte inferior me dice f sub i minúscula, o sea, la frecuencia del intervalo. ¿Pero cuál frecuencia? Esta, la minúscula, f sub i. ¿Qué sería cuánto? 16. ¿Qué me queda hacer? Simplemente realizar este cálculo matemático, ¿de acuerdo? Vamos con lo siguiente. Dígame. Disculpe que le interrumpe. A Gabriela Kilka se le salió por el internet, entonces le podía admitir de nuevo, por favor. Gracias. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora fíjese. Usando los datos de esta tabla de distribución, yo debo ahora calcular la moda. La diferencia entre el cálculo de la mediana y la moda es la siguiente. Para calcular la moda, lo primero que tengo que hacer es buscar cuál es el intervalo que tiene la frecuencia más alta. La frecuencia más alta, en este caso, y la frecuencia simple. Todas estas que ustedes ven aquí son frecuencias, desde el 1 hasta el 18. Entre esos, ¿cuál es el valor más alto? 18. 18. Por lo tanto, voy a trabajar con este intervalo de aquí. Como voy a trabajar con ese intervalo, yo le voy a subrayar para saber que con estos datos voy a trabajar. ¿Qué me queda? Tomar la fórmula y reemplazar valores. Nada más. Entonces, límite inferior del intervalo. ¿Cuál es el límite del intervalo? 0,9. 0.9
¿Por qué? Porque estoy trabajando con esto y aquí dice límite inferior y aquí está el 0.9. Más A, la amplitud de este intervalo es igual a la amplitud del intervalo de abajo. Por lo tanto, la amplitud aquí sería 3,04. 3.04. ¿Ya? Acá. Frecuencia del intervalo, la frecuencia simple. En este caso, el 18. De acuerdo. Menos la frecuencia del intervalo anterior. ¿Existe intervalo anterior? No, así que 18 igual. No existe. Por lo tanto, ¿qué valor? Si no existe intervalo, no existe frecuencia. ¿Qué valor pongo aquí? 0. 0. Correcto, 0. Vamos a la expresión de la parte inferior, que es exactamente la misma. Entonces aquí le voy a poner 18 menos el valor, como no hay frecuencia anterior, 0. Voy a bajar un poquito el zoom para que le puedan observar. Vamos acá. Frecuencia de mi intervalo, 18. Ok, 18. Menos frecuencia del intervalo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo siguiente? 16. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando aquí. El anterior es el intervalo de acá arriba y el siguiente es el intervalo de acá. Entonces, 16. ¿Qué debo hacer ahora? Calcular. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, en este repaso ya hemos visto cómo debemos realizar este ejercicio. Si lo realizamos en el computador, podemos trabajar así. Si lo realizamos en el cuaderno, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que usted debe tener a su mano una calculadora simple para poder trabajar y para poder realizar